por tu introducción. La verdad es que es un placer, aunque sea un placer virtual, estar otra vez aquí en la SIP. Hubiera sido mucho mejor estar allí en Saltillo, agarrando unos chiles toreados, cualquier cosa, pero bueno, esto es la condición que tenemos con esto de la pandemia y que vivimos. La verdad es que efectivamente este panel está alrededor de tres ejemplos concretos de tres procesos de transformación que curiosamente han comenzado y están viendo la luz durante esta época de pandemia. Bueno, nos acompañan Armando Castilla, muy conocido, él creció con el periódico Vanguardia de Saltillo, de México, que es ahora su director general. Su visión de apostar al periodismo narrativo le colocó entre los mejores a nivel internacional y recibió un premio una mención honorífica del Rey de España, un premio Don Quijote, o sea, así como otros galardones nacionales por derechos humanos, ciencia, tecnología, etcétera, ¿no? En la SIP ha ocupado la vicepresidencia de la Comisión de Libertad de Expresión por México, tribuna en la que visibilizó el riesgo en la que trabajan los periodistas del país, un país muy complicado. Es miembro del Consejo del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y estudió Contaduría Pública y Finanzas y maestría en Dirección de Empresas. Y es un apasionado periodista que se ha destacado por su innovación en el área digital. Nos conocemos de hace mucho tiempo, Armando. Bien, también introducir a Adrián López, que es el director general de Noroeste Media. Está por aquí. Es ingeniero industrial de sistemas y es maestro de estudios humanísticos en concentración en ética aplicada por el Tecnológico de Monterrey, desde hace 5 años imparte cátedra sobre ética y ciudadanía. Realizó estudios de posgrado en planeación estratégica, liderazgo creativo, políticas públicas y periodismo. Columnista para Noroeste y, sin embargo, vanguardia y colaboración regular en programas de TV Radio como Atando Cabos o con The Maker. El financiero Bloomberg con Olivia Zenon y así en las cosas. Y finalmente estaba previsto que nos acompañara también Jorge Canaguati, que se tuvo que excusar. Nos acompaña del grupo OPSA Ana María Reyes, la directora de estrategia digital del grupo, con más de 25 años de experiencia en digital y tecnología. Su carrera en OPSA comenzó como jefe de TI, donde implementó proyectos de tecnología en los procesos core, back office y habilitación de su desarrollo de diversificación y multimedia en crecimiento. Ha sido partícipe del proceso de evolución digital del grupo OPSA desde sus inicios. En 1996, cuando siendo pioneros en Honduras lanzaron su primer sitio web, La Prensa. También como evangelizadora en adopción de buenas prácticas como el Balance Scorecard o modelo que adoptado a inicios del 2000-2003 creó el primer shared service del grupo como gerente de tecnología. De 2010 al 2015 como gerente de unidad de negocios digital impulsó la diversificación del portafolio digital que ya incluía todas las marcas de los periódicos y revistas en web, app, vídeo y redes sociales, así como el crecimiento de audiencias e ingresos de publicidad. Es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Centro Universitario Regional del Norte de la Universidad de Honduras. Y nos acompaña Alejandro, nuestro director general de Protect Media. Protect Media, como ya conocen, una empresa que, como decía Ricardo, 41 años al servicio, acompañando a los medios en su proceso de transformación. Y él está en España, en Madrid, está a cargo de la evolución tecnológica de la empresa, de la apertura de nuevos mercados y clientes. Comenzó a trabajar en Protect Media en 2002 como director de proyectos y desarrollo, con una participación destacada en el crecimiento global de las operaciones de la empresa. Es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y obtuvo una maestría en sistemas de distribución en la École Nationale Supérieure de Telecomunicaciones en Bretaña, Francia. Bueno, ya a mí ya me conocen, o sea, viejo visitador de la SIP, etcétera, ¿no? Un saludo muy cordial y muy agradecido a todos los que están presentes y escuchando esta charla. Bien, hay un panel aquí de hora y media con un título que es el tiempo de transformación en los medios. Escuchando el panel parecía que este tiempo de transformación es una consecuencia de la pandemia. Yo realmente, vamos a ver, la palabra transformación ha acompañado a los medios desde que yo tengo casi uso de razón y me dedico a esto. O sea que, pero bueno, hemos acordado hacer aquí como 3 grandes grupos de preguntas para que nuestros panelistas expresen su opinión. Un primer grupo sobre la cultura digital en las redacciones, ¿no? Cómo también un poco ha impactado la pandemia. Y los proyectos de transformación, es decir, si se está, como decía Juan Señor ahora, impacta también en el modelo de negocio, si los hay, si los contemplan, si tienen proyectos ya para lanzarlos o si están en ello, ¿no? Y también un poco, un último trozo del
del panel para ver un poco el papel que juega la tecnología dentro de estos procesos de transformación. Bien, yo antes de entrar en materia y de esto, teniendo en cuenta que los efectos de la pandemia a nivel mundial, parecería que, pues eso, que la transformación es una consecuencia de esta, pero este tema de la transformación viene ya de mucho, ni es nuevo, ni es consecuencia de la pandemia, etcétera. Un tema muy repetido. Yo lanzaría así para que fueran respondiendo los panelistas, ¿cómo ha influido el efecto de la pandemia, por ejemplo, en esta decisión de cambio? Sabiendo que son nuestros panelistas están en proceso de cambio tecnológico ahora, y que este proceso de transformación lleva mucho tiempo, ¿cómo les ha influido la pandemia? ¿Ha sido un acelerante o una coincidencia en el tiempo simplemente que decidieron cambiar porque tocaba o la pandemia les ha echado de bruces a esta transformación digital? ¿Cómo lo ven, Armando, por ejemplo? Perdón, Fernando, ¿podrías repetir la pregunta? Discúlpame, de nuevo. O sea, estás ahora en un proceso de cambio tecnológico, ¿no? De transformación. La transformación es una cosa que llevamos mucho tiempo detrás de ello, ¿no? El efecto de la pandemia ha sido un acelerante en esta decisión de decir, bueno, hay que cambiar ahora, hay que tomar este cambio, o simplemente ha coincidido en el tiempo. Es decir, ¿ha influido la pandemia en la renovación tecnológica que estáis haciendo para que tomáis esta decisión? Definitivamente sí influye porque, bueno, pues la distancia hace que te cuestiones muchos de los conceptos que tenías de evolución y de trabajo interno dentro de la organización. Entonces, al ver que pudiste hacer las tareas con, por ejemplo, sistemas o tecnologías que no son óptimas para poder desarrollar ese trabajo y pudiste salir adelante, entendiendo que con nuevos sistemas o tecnologías vas a poder tener un mejor desempeño en tu responsabilidad en la coordinación y en la comunicación, definitivamente sientes que vas a poder tener un mejor desempeño como medio, vamos, en la tarea, en la responsabilidad. Digo, además de todas las ventajas que tiene tener la tecnología a tu lado en ese tipo de situaciones. Y Adrián, vosotros acabáis, me parece, de arrancar una página web nueva, o sea, que decir, con nueva tecnología. También la pandemia ha influido que llevamos un año de pandemia, ha influido en este cambio de decisión, para hacerlo en este momento, o podía haber esperado, no esperar, o... Al contrario, bueno, de entrada gusto en saludarlos a todos, y si Armando ya no los invitó a Saltillo, yo los invito acá a Mazatlán cuando gusten, que creo que está más bonito, Ricardo. Pero la verdad es que creo que a nosotros nos agarró, digamos, como decimos en México, con los dedos en la puerta. Estábamos justo en medio del proceso de transformación cuando la pandemia apareció. Veníamos ya platicando con el partner y pues muy agradecidos del acompañamiento, pero además creo que llegamos en el momento preciso. Hace 2 semanas publicaba un artículo de que en este primer trimestre hemos crecido 42% en tráfico, y creo que eso se debe, por una parte, en estar en el timing correcto, o sea, en haber estado, en haberle apostado, aunque en la pandemia andábamos todos muy complicados, evidentemente, pero también creo que una buena noticia, digamos, dentro de todo lo malo que ha significado la pandemia, es que sí vimos que el mercado volteó a ver otra vez a cabezales, a medios y a marcas con una reputación de credibilidad. Y más que informarse solamente con lo que le aparecía en su timeline o en su feed de Facebook o en Twitter, volvieron otra vez a intentar estar informados con, pues, esto que decías de marketing, ¿no? El tema de dónde hay periodismo y dónde sí puedo creer la información que me ponen. Y a nosotros, yo lo veo más como una aceleración de tendencia, pero también como una recuperación otra vez de volver a medios con credibilidad. Y ahí es muy importante que estés listo, ¿no? Que las plataformas que tengas sean las idóneas para el usuario, para los lectores. Y también algo que significó bastante para nosotros, además de esta optimización que señala muy bien Armando, pues te das cuenta que puedes hacer muchas otras cosas con herramientas que ya tienes o medio tienes y que puedes mejorar desde fuera. Y por el otro lado, el tema de, para nosotros llevamos 1 año y medio con un muro de pago, con un muro de suscripción digital. Somos de los primeros medios regionales en tener un paywall. Y bueno, eso significó un boost porque ya estábamos listos, ¿no? Ya teníamos un proceso ahí, claro, siempre mejorable, pero sí tuvimos también un crecimiento relevante. Bueno, y Ana María, ¿qué tal?
¿Cómo fue al final el tema de decisión? Porque lleváis mucho tiempo pensando en renovación tecnológica y se ha producido justo en este momento de la pandemia. Es decir, ¿qué impacto tuvo la pandemia en esta decisión de realmente poner en marcha este proyecto? Pues en nuestro caso, nosotros veníamos trabajando, como usted menciona, Fernando, en la valoración de la plataforma tecnológica para renovar nuestros procesos y actualizar nuestros procesos internamente en la organización, pero pues nos encontramos en este momento de la decisión, la tomamos el año pasado, justo cuando estábamos con toda esta incertidumbre. Todavía estamos en pandemia, pero el año pasado fue bastante crítico para nosotros. Y cabal, pues nos vimos con muchas restricciones para poder trabajar, para poder desarrollar, para poder entregar contenidos a nuestras audiencias. Nuestra plataforma tecnológica pues se ha quedado obsoleta. Estamos en pleno proceso de renovación ahorita, en este año. Iniciamos en enero y terminamos en noviembre, pero vamos a ir migrando y liberando nuestros sitios web. La prensa creo que lo tenemos previsto para el mes de junio, luego el Heraldo, que es nuestro otro periódico nacional, en el mes de agosto, y luego las otras marcas de 10, el periódico deportivo, que también tiene mucha audiencia, y las revistas. Indudablemente, pues, una vez que vayamos migrando nuestros portales, por supuesto, esta renovación tecnológica nos va a habilitar no solamente el crecimiento de las audiencias, sino también el uso de tecnologías que hoy en día no tenemos, el uso de tecnologías que nos permitan a nosotros dar una experiencia personalizada a nuestras audiencias. Tenemos muchas audiencias, la mayoría de nuestras audiencias, igual que otros diarios, están fuera de Honduras. Atendemos una buena porción en Estados Unidos de expatriados. Y pues en el pasado nosotros habíamos sido innovadores, fuimos pioneros cuando lanzamos la prensa, como usted mencionó, en 1996. Fuimos uno de los primeros diarios en hacer eso en Honduras y en Centroamérica. Y por ciertas situaciones, pues nos habíamos quedado en un poquito, sentimos nosotros atrasados, porque en este proceso de valoración de tecnologías, de definición, a qué le podemos apostar, igual manera viene el reto de qué es lo que los medios podemos pagar, ¿verdad? Porque sí, hay tecnologías, hoy en día hay muchas, pero recién ayer estuvimos nosotros en una reunión de benchmarking con un diario amigo aquí en Centroamérica y nos decía, estoy viviendo para pagar la tecnología. Y a veces los medios hemos caído en ese error. Entonces tenemos también que buscar algo que pueda ser acotado a nuestra realidad, ¿verdad? Igual manera que nos habilite, pero que realmente también tenga un sentido de negocio. Y pues nosotros creemos que hemos tomado una buena decisión. Y desde el otro punto de vista, Alejandro, ¿cómo se ha visto desde el backend de una empresa que sus clientes son los medios? ¿Cómo se ha visto digamos, las decisiones que han tomado estos en renovación tecnológica en este año de pandemia? ¿Cómo lo hemos visto nosotros? Bueno, antes de contestarte la pregunta, Fernando, lo primero, agradecer a la SIP la invitación a participar en esta mesa panel y en especial, por supuesto, a Ricardo Trotti y a Paola Duribe. Igualmente, agradecer a todos los panelistas su participación. Bueno, como Fernando anticipaba con esta pregunta, desde luego me gustaría, además de hacer alguna pregunta yo mismo a los panelistas, comentar algunos datos y casos concretos en base a nuestra experiencia, la experiencia de Protecmedia, que como bien ha dicho Ricardo, es ya de más de 41 años, ¿vale? Desde luego, Protecmedia ha experimentado, digamos, un cambio en el modelo de ingresos, lo ha vivido en primera persona. Podemos decir que desde hace más de 10 años, y especialmente desde 2014, mucho antes de la pandemia, hemos tenido un crecimiento significativo de todos los ingresos de nuestras soluciones digitales, basadas en gestión y venta de contenidos, ¿vale? Desde luego, para nosotros, no todo han sido malas noticias durante la pandemia.
Y en este sentido somos positivos y queremos lanzar un mensaje positivo a todo el mundo. Creemos que la pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital de los medios y, por supuesto, es un hecho relevante y decisivo para nuestro futuro. En Protemedia estamos gratamente sorprendidos porque hemos tenido un incremento en ventas de nuestras soluciones, no solo en Latinoamérica, y aquí, bueno, pues ha coincidido, los 3 ponentes que tenemos en nuestra mesa panel son clientes de Protemedia desde hace relativamente pronto, pero también en Europa y en países donde la incidencia de la pandemia ha sido muy alta, como en España, Francia e Italia, hemos tenido grandes éxitos, ¿vale? Que me gustaría comentar algunos brevemente para que vean con algún dato lo importantes que han sido y encima durante la pandemia. Por ejemplo, en España, el año pasado, donde tuvimos un confinamiento que duró desde marzo hasta junio, un confinamiento severo, ¿vale? Un lockdown en toda regla. Como dato, pudimos arrancar 13 cabeceras de un mismo grupo editorial llamado Prensa Ibérica, ¿vale? Con un mismo sistema centralizado. Ya teníamos 8 cabeceras de este grupo de años anteriores, pero durante la pandemia arrancamos 13 para hacer un total de 21 cabeceras en un mismo sistema, ¿vale? Otro ejemplo representativo ha sido en Italia, otro país muy sacudido por la pandemia, donde conseguimos arrancar un sistema de gestión de circulación y suscripciones, el grupo Avenire en Milán, ¿vale? Pero adicionalmente conseguimos arrancar en tiempo récord, en 3-4 meses, el sistema editorial, ¿vale? Es verdad que una publicación muy concreta relativa a las diocesanas, ¿vale? Pero desde luego fue un éxito. Y otro ejemplo, que probablemente sea el de mayor envergadura que hemos hecho en el último año, ha sido en el grupo La Voix du Nord, ¿vale? En el norte de Francia, en Lille, donde hemos arrancado durante la pandemia el sistema de gestión de suscripciones, donde actualmente gestionan más de 500.000 suscripciones activas en nuestro sistema. Y todos los casos, repito, ha sido con trabajo remoto y reduciendo absolutamente al máximo todo el trabajo presencial, evidentemente menos en las fases de arranque, ¿vale? Esto es algunos datos para que se hagan una idea de que no todo es negativo y yo creo que se puede sacar la parte positiva de la pandemia también. Muchas gracias. Alejandro habla de los confinamientos que hemos visto aquí en España, los hemos vivido de forma dura. Yo entiendo que prácticamente en muchos países ha habido confinamientos, de restricciones de movimiento, restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y bueno, y esto ha ayudado a la mentalización. Aquí de pronto en España todas las empresas pensaron en el teletrabajo. De pronto sobran edificios de oficinas, todo el mundo está en casa, buscando casas más grandes para poder poner un despacho, etcétera. En este caso, nuestros panelistas, todos ellos tienen una edición impresa y sabemos lo que era una redacción de un periódico impreso, ¿no? Un periódico, las redacciones ciertamente reacias, ¿no? ¿Cómo ha afectado esta situación de teletrabajo, del lockdown, de cerrar? ¿Cómo ha afectado a la redacción esta situación? Es decir, ¿les ha impulsado en el proceso de mentalización hacia el mundo digital o simplemente siguen encontrándose reacias a participar a esta digitalización del medio? ¿Cómo ha sido el cambio en vuestra redacción? Si es que lo ha habido, Armando. Bien, bueno, pues sé que la conferencia pues está en Saltillo porque Saltillo está en sus corazones, mi querido Adrián. Y pues me encantaría, como ustedes saben, pues tenerlos aquí en casa, donde siempre hemos planeado. Una disculpa que no les di este mensaje en mi inicial, pero bueno, también Mazatlán es hermoso y ya se apuntó Ricardo para el 2022, marzo, allá nos vemos, va a estar buenísimo. No, pues definitivamente la adaptación que tuvimos internamente hacia los efectos de la pandemia fueron muy interesantes, nos dieron muchas buenas lecciones. Teníamos periodistas que se fueron a vivir a diferentes partes del país. Bueno, editores, por ejemplo, tuvimos un par de editores que estuvieron, en otra parte en otro país y otro que estaba al sur de México, prácticamente en Tulum, y desde ahí hacía sus tareas de edición y la verdad es que se logró una coordinación bastante positiva. Estuvimos trabajando en tres proyectos de gran calado remotamente y en los 3 logramos obtener algún beneficio directo o indirecto de
por ejemplo, del ISFJ, o de Google, el News Initiative, o el Border Center, en donde pues, las reuniones, al tener esta facilidad de juntarnos y de hacer compromisos, nos enseñó a usar la tecnología que existía dentro de la empresa de una manera más óptima. Esto aunado a la oportunidad que nos da o que nos dio, lo que decía muy bien Adrián, sobre el efecto de la credibilidad que se compenetra cuando eres una opción que tiene una reputación. Nuestro mote es información con valor. Lo hicimos desde el 2000, porque antes nos llamábamos el periódico libre y decíamos, bueno, no somos ni un periódico y la libertad pues es ya un commodity. Malamente pensamos en esa realidad como un commodity porque creíamos que con el cambio democrático que se daba en México a partir de la caída del PRI en el 2000, después de que entra Fox, veíamos que eso ya no tenía valor, o la gente iba a decir, bueno, pues es que estás haciendo un anuncio como las gasolinas aquí en México que dicen, vendemos litros de a litro. Decíamos, bueno, pues es que un medio sin libertad, pues no es un medio, ¿verdad? Y creíamos que justamente la evolución de esta realidad era información con valor bajo un esquema en el que pues teníamos que tener una vinculación mucho mayor con nuestros anunciantes, con nuestros suscriptores, con el lector. Pues eso fue lo que empezó a desarrollarse desde el 2001 en la cultura dentro de Vanguardia. Nosotros definitivamente pudimos aprender muchísimo. Nos veíamos siempre estábamos, justamente por lo del nombre, pues nos estábamos buscando innovación, estábamos buscando ser participativos en propuestas de elementos beta de algunas marcas. Tratamos de adaptarnos. Me acuerdo mucho de una reunión en Miami con justamente Carlos Jornet, donde hoy estamos sacando un producto que se llama Willex y tiene unas características y lo estamos desarrollando y bueno, pues hoy es una realidad dentro de la opción que estamos haciendo. Logramos tener muros de datos que platicaba hace unos momentos Juan Señor sobre cómo esta oportunidad, si bien no tenemos un muro de pagos, tenemos un muro de datos que nos ha permitido ya contar con cerca de 25,000 cuentas en las que a lo que nos vamos a enfrentar o lo que se va a enfrentar el tema del cookie-less ambiente, el ambiente que nos libera de esta parte, la realidad y la responsabilidad y las oportunidades que nosotros vemos en estos pocos, si tú quieres, a los números que a lo mejor algunos medios están acostumbrados, pocos suscriptores o pocos datos, pero nosotros vemos en ellos muchísimo valor. Y creemos que coincidimos mucho con los planteamientos que plantea, para la redundancia, Juan Señor, sobre ya no se trata de tener grandes audiencias, sino grandes lectores o mejores lectores, ¿no? Creo que ahí está el foco y a partir de ahí los periodistas y los editores y el equipo de trabajo del área de redacción han logrado entender esa visión sobre que no nos frustre el no tener las audiencias que teníamos en 2019, en donde pues, tuvimos audiencias récord, sino tener un enfoque hacia los usuarios que realmente están con nosotros y que nos leen continuamente y que día a día confían en lo que nosotros estamos planteando. Entonces, ha habido muchísimo avance en la comunicación, la coordinación, las juntas, tenemos juntas editoriales que pues lamentablemente tenían muchos focos y la gente a veces no llegaba a tiempo, hablábamos de un tema, lo tenemos que volver a repetir y en estas oportunidades hemos logrado ser mucho más eficientes en la forma en la que colaboramos y nos coordinamos. Gracias. Adrián, en el noroeste, ¿ha impactado la pandemia en esta cultura de mayor profundidad digital o de mayor dedicación al periodismo digital en la redacción? Ya veníais de ello, pero ¿ha profundizado el hecho de, supongo que os ha impactado también en la circulación del impreso, como en todos los sitios?
esta falta de movilidad que ha habido en la ciudadanía. ¿Esto ha ayudado a la redacción a concienciarse todavía más de la necesidad de la digitalización? Sí, sin duda. Yo creo que algo a lo que nos obligó los confinamientos que los distintos países vivimos y de distintas maneras, pues fue a que no tuviéramos otra opción, ¿no? Entonces, cuando ya de pronto no puedes ir a la redacción, se acaban las discusiones. Digo, yo soy ingeniero industrial y tengo 13 años en el periódico, y cada vez que tenemos un cambio tecnológico, vuelvo a recordar lo difícil que es implementar una nueva cultura de procesos en una redacción, ¿no? ¿Por qué? Porque el oficio y la profesión pues tiene unos cánones y una manera, digamos, de entender estos procesos pues muy peculiar, ¿no? O sea, los periodistas celosos de su oficio, como debe de ser, y de su profesión, pues normalmente lidian con este tema de una manera muy peculiar. Y yo pondría el acento allí en tres cosas, ¿no? En términos de cómo la pandemia nos empujó a hacerlo más ágil, a trabajar a distancia, por ejemplo. Armando mencionaba estos dos editores. Yo creo que la mayor parte de nuestros editores de ciertas secciones trabajan desde su casa, los reporteros escriben desde su celular, etcétera, y solamente ciertas partes del proceso impreso, pues de pronto hay que resolverlas, ¿no? En el periódico. Pero fue, porque al final pues también tenemos un periódico impreso, pero digamos que en la parte digital yo creo que sí completamente integrado. Y yo pondría el acento en tres aspectos que para mí son fundamentales aquí. Uno es el tema de la capacitación, o sea, que no perdamos de pronto o demos por hecho que nuestra gente sabe qué hacer con Drive de Google, ¿no? Porque parecería muy intuitivo, pero de pronto hay que volver a repasar estas como capacidades básicas digitales de manera regular y de manera periódica, ¿no? Nosotros tenemos muchos talleres internos como para estar recordando que hay nuevos juguetes ahí, nuevas novedades, ¿no? Otra cosa que le insisto yo mucho, sobre todo al equipo, es el acento en los mandos medios, o sea, mayoritariamente en los editores, porque solemos pensar mucho en capacitar a reporteros, en tener mejores reporteros de investigación, en darles talleres, etcétera, pero se nos olvidan dos cosas básicas de los editores. Una, que nuestros editores viven en nuestras redacciones, editan una realidad que no conocen porque pasan 10, 12, 14 horas pegadas a la computadora. Yo les preguntaba antes de la pandemia, ¿sabes qué película está de moda en el cine? Y pues te dicen, no, tengo 6 meses que no voy, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, al final viven tan pegados al proceso que de pronto perdemos perspectiva, y creo que eso es importante. Y la otra es pensar, y lo decía Ricardo hace un rato, que porque son periodistas van a ser buenos gerentes. Y no pasa así, ¿no? O sea, creo que tenemos que capacitar mucho a los editores, porque cuando los volvemos editores para que puedan escalar en la pirámide organizacional, de pronto perdemos buenos reporteros, ¿no? O de pronto hacemos pésimos jefes, o de pronto no están listos emocionalmente o en términos de madurez personal para tener gente a cargo o para tener cierto poder. Creo que es importante que también capacitemos ahí, no solamente en técnica, rigor, metodología periodística, habilidades, etcétera, sino también en habilidades gerenciales, en habilidades de mandos medios, en trabajo en equipo. Yo insisto mucho en todos estos paneles que les tenemos que dar cada vez más talleres de dirección de proyectos, porque luego no saben qué hacer con un proyecto, no saben qué hacer con un budget, y creo que es importante. Y la tercera es el tema de los liderazgos, ¿no? De quién se asume líder allá adentro y quién empuja el cambio en la redacción o el control en este tipo de situaciones de crisis. Y yo creo que ahí también es recordarles, porque de pronto tenemos editores con muchos años o directores editoriales con muchos años, y pareciera que les estamos diciendo que este nuevo mundo digital no es para ellos. Cuando ya son grandes periodistas, cuando ya son grandes líderes, yo les digo, lo único que hay es nuevos juguetes, pero tú ya eres editor. El periodismo está allí. Pues el periodismo está allí, te vamos a dar mejores herramientas, ¿no? Te vamos a dar más data. Antes, cuando entregábamos un periódico en la puerta de una casa, lo único que sabíamos era la dirección de esa casa. Y luego hacíamos un estudio de mercado una vez al año para darnos cuenta, pues si ahí vivían 4 personas, si el segmento era ABC más o no, está como rollo típico que nos echamos en marketing. Y ahora sabemos todo de esos lectores. O sea, Armando hablaba hace un momento de un muro de datos. Yo creo que es un paso fundamental si queremos caminar a nichos y audiencias que sirvamos mejor y que luego capturemos valor de regreso. Porque ahora sí sabemos cuánto lee, cómo lee, dónde lee, qué le gusta, qué no le gusta. Toda esa data es valiosísima, pero tenemos que conectar con la redacción para que sea accionable. Porque si no, luego se queda como en
como en estos reportes que de pronto podemos revisar en la junta trimestral, pero no conecta con el día a día y con la toma de decisiones. Entonces, solo recapitulo, creo que es fundamental en este proceso de pandemia, que yo lo veo más como un acelerador, que pongamos el acento en no soltar la capacitación, por básica que parezca a veces, en poner mucho el acento en los procesos. O sea, si contratas un partner tecnológico, tienes una mejor solución, pero sigues haciendo lo mismo en la redacción todos los días, no vas a cambiar nada. El tema es cómo cambias tu proceso diario de producción y el tema de quién lidera esos procesos de cambio. Muchas gracias, Adrián. Ana María, ¿cómo es vuestra redacción? ¿Cómo ha impactado la pandemia en esta cultura de digitalización a la que nos ha obligado de alguna manera el lockdown a ir? Sí, en nuestro caso, en Grupo OPSA, indudablemente ha impactado mucho. Nosotros, si bien es cierto, en Honduras hemos estado acostumbrados hasta cierto punto a manejar crisis, ¿verdad? Ya inclusive en los últimos años ya estábamos acostumbrados a reunirnos con el comité de contingencia y ahora qué y cómo nos preparamos y qué hacemos con revueltas, con temas políticos, socioeconómicos en el país. Creo que del 2010 nosotros tuvimos una crisis política fuerte en Honduras con la salida del presidente Zelaya y en ese entonces, pues nosotros creo que fue una experiencia bastante dura para nosotros y comparándola con los colegas aquí internamente, pues creo que a partir del 2010 habíamos tenido ya como que estábamos fobiados en este tipo de situaciones, pero nunca habíamos tenido una experiencia como la pandemia. Nunca nos había, o sea, nosotros sí teníamos la experiencia de hacer sitios remotos, acondicionarlos en caso que las instalaciones principales fueran comprometidas por turbas, por marchas en la calle, porque pues en San Pedro Sula nosotros no hay, los headquarters de Grupo OPSA están aquí en San Pedro Sula en la zona norte y no sé por qué, pero las marchas usualmente pasan frente al edificio principal y se van a la municipalidad, tal vez porque ese es el único edificio gubernamental que hay aquí, ¿verdad? El gobierno está centralizado en Tegucigalpa, y allá pues tenemos el Heraldo, las instalaciones del Heraldo. Entonces, en este caso, pues nos vimos forzados a improvisar y sacar la mayor cantidad de personal de las instalaciones. Se quedaron solamente algunos roles que pues tenían que trabajar en temas de circulación, la parte de operaciones, que no está aquí en la ciudad de San Pedro Sula ni en Tegucigalpa, sino que está en una ciudad que queda justo en el centro de ambas ciudades, que es Iguatepeque, el Centro Nacional de Operaciones. Entonces, en ese caso, pues tuvimos que improvisar mucho, pero como ya traíamos esa historia que les comento, pues nosotros pues ya sabíamos más o menos qué hacer, pero sí no estábamos preparados. Inclusive habían roles que de acuerdo a las operaciones, cómo funcionábamos, tuvieron que llevarse su computadora de escritorio, porque no eran roles propios para manejar una computadora portátil, como los diseñadores. Y con todo y computadora se fueron para su casa a trabajar. Y sí, aseguramos la operación rápido, porque ya teníamos experiencia de cómo hacerlo, pero sí nos vimos retados. Y creemos nosotros que si hubiéramos tenido una mejor tecnología, por supuesto hubiera sido no tan traumático. Y de igual manera es importante pensar de aquí en adelante la importancia de que los periodistas puedan trabajar remoto, no solo desde su casa, sino que desde cualquier punto, que puedan subir la información inmediatamente. En la parte digital es crucial. Entonces, y pueden hacerlo en diferentes formatos, puedan publicar rápidamente en los sitios web, en las redes sociales, en los formatos AMP de Google. Eso nosotros, pues en estos momentos de pandemia, se vuelve crucial. ¿Por qué? Porque la parte digital tiene un protagonismo diferente ahora, donde digital es la primera plataforma que hay que actualizar y luego pues ya la parte impresa, pues ya con más análisis, con más profundidad, se trabaja la noticia.
pero la inmediatez en digital es crítica. Y sí fue bastante retador, pues ya toda la gente en la empresa está acostumbrada a trabajo remoto, inclusive esto es muy gracioso porque veníamos discutiendo en el comité directivo la importancia de comenzar a valorar esa posibilidad del trabajo remoto previo a la pandemia. Y cabal estábamos valorando esa opción y decíamos, pero hay roles que no podemos nosotros mover, o todos los peros que uno se puede imaginar se fueron. ¿Por qué? Porque no teníamos opción y tuvimos que hacerlo. Entonces sí ha sido retador, y luego también el tema de llegar, ¿verdad? De la noticia, no sé si los otros colegas tuvieron esa situación, pero aquí hubo una crisis de la gente rechazando el papel, que la gente le daba miedo al papel. Todavía hay ese temor que el papel contagia, a pesar de la campaña de información que se hizo. Hay gente que todavía le tiene temor, le tiene miedo al papel. Y eso es algo que como medios y como industria nosotros debemos de trabajar, ¿verdad? Porque muchas cosas, inclusive que están sucediendo de precauciones que la gente está tomando todavía, a pesar de que los científicos dicen, no, ya no es necesario hacer eso, ya no es necesario usar el pediluvio. Allí pues todavía se hace, ¿no? Que no es necesario tampoco tomarle la temperatura, porque un pequeño porcentaje de la gente que se contagia pues no presenta esos síntomas, los continúan haciendo. Entonces, ese tipo de temas de informar a la gente, de educar a la gente, es muy importante, y seguirlo manteniendo, continuar en ese proceso. Pero sí ha sido bastante retador, y pues en Honduras, no sé, en el resto de Latinoamérica todavía estamos con este reto de la vacunación, que va muy lento, y seguro esta pandemia va para largo. Entonces, el acceso a tecnologías para habilitar a nuestros reporteros, a nuestros periodistas a hacer su trabajo, y al resto de la organización, se vuelve crítico para el trabajo remoto. Muchas gracias. Bueno, y Alejandro, ¿cómo lo hemos visto nosotros? Bueno, yo creo que con respecto a las ediciones empresas, efectivamente la pandemia también ha acelerado la caída de venta de ejemplares. Esto es un hecho constatable y que se está produciendo en todos los países. Esto no es algo nuevo y desgraciadamente se lleva produciendo desde hace varios años. La pandemia lo que ha hecho ha sido acrecentarlo debido a los confinamientos y a los lockdowns, ¿vale? Pero desde este punto de vista también nosotros creo que hay hechos destacables y satisfactorios donde Protecmedia, digamos, está teniendo la oportunidad de colaborar. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo comentado por Juan Señor en la presentación anterior. El papel no está muerto y todavía se puede hacer mucho negocio, ¿vale? Y me gustaría comentar algún ejemplo que está pasando en España. En ciertos grupos editoriales están más predispuestos a compartir sinergias. Desde hace unos años ven con mejor cara, lo que antes era impensable, en compartir, digamos, recursos o, por ejemplo, centros impresores para ahorrar costes. Y más recientemente, los 2 últimos años, también están incluso dispuestos a compartir otro tipo de procesos relativos a la distribución dentro de la misma plataforma tecnológica. En este caso, por ejemplo, un caso muy concreto es con la plataforma tecnológica de Protecmedia, ¿vale? Esta plataforma centralizada que estoy comentando está gestionando actualmente una circulación de más de 500.000 ejemplares diarios y de esta forma optimizan los costes tanto de la propia logística de distribución como del número de ejemplares a distribuir. Con el objetivo primordial de ahorrar costes del papel, ¿vale? Este es el principal objetivo. Gracias a ese trabajo que se ha estado realizando en los últimos 2 años, todo ha sido francamente más fácil durante la pandemia, ¿vale? No han tenido, digamos, unas pérdidas tan grandes como si no hubieran tenido este tipo de sinergias, ¿vale? Este ejemplo concreto que estoy comentando, yo creo que es bastante conocido por la audiencia, no es algo, digamos, no es una novedad o algo que esté comentando, una breaking news que esté lanzando ahora, pero bueno, hemos participado y tiene nombres concretos de 2 grandes grupos editoriales en España, para que se hagan una idea, son Vocento y Prisa. A día de hoy,
Si esto se hizo hace 5 años, cualquiera me hubiera dicho que estaba loco con lo que estaba diciendo. Bueno, esto es una realidad y yo creo que es un buen ejemplo y un buen ejemplo para Latinoamérica. En aquellos países donde haya grandes grupos editoriales, creo que se pueden compartir sinergias a nivel de procesos, ¿vale? Y especialmente en este caso tienen que ver con toda la logística de distribución, con la difusión, ¿vale? Y con la impresión de ejemplares o con la venta de ejemplares. Y al final uno de los costes más importantes de los medios, como bien saben ustedes, es el papel, ¿vale? Pues esto es un muy buen ejemplo de cómo han podido compartir sinergias, ¿vale? Bueno, esto es más o menos lo que quería comentar sobre este punto. Muchas gracias. Yo pasaría a la segunda parte del panel. Todos estamos de acuerdo de que la circulación impresa han sufrido los ingresos provenientes del impreso, que era una fuente muy importante para los medios. Todos hemos estado más o menos en el panel anterior de Juan Señor. ¿Qué planes tienen cada uno de estos editores que están aquí presentes participando en este panel sobre poner en marcha algún modelo de suscripciones en el mundo digital? ¿Tienen algún proyecto esperando o está ya implantado, parcialmente implantado? ¿Ya disponen de un club de suscriptores? ¿Qué planes tienen a esto si nos los pueden compartir? Armando. Gracias. Sí, bueno, nosotros desde el 2004-2005 iniciamos un concepto de membresía vanguardia, que era pues una vinculación de darle mayor fuerza tomando como ejemplo lo excelentemente bien hecho en el Mercurio o en Argentina por parte de La Nación o el Clarín, que pues eran la escuela de América Latina en materia de membresía, suscripciones. Y bueno, pues a partir de ahí tomamos una serie de vinculación muy cercana con los lectores o con nuestros suscriptores, en los que les damos una revista, les hacemos el día de su cumpleaños, ellos saben que va a ser especial por parte de Vanguardia hacia el suscriptor en el papel, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, me gustó mucho un reportaje que leí hace poco en el que el escritor planteaba de que justamente los medios no es la relación no es un tema de ponerte una base de datos y listo, sino es cultivarla. Es como cuando una pareja, una familia, si no le hablas, si no tienes esa vinculación constante, pues muy probablemente no va a ser una relación que se sienta y que crezca, vamos. Entonces acá nosotros internamente desde esa época hemos estado de alguna manera interactuando con estos suscriptores que les llamamos de oro o los top, y al tratar de trasladarlos hacia un modelo en el que ellos decían, oye, pero pues si te tengo comprando hace 30 años el periódico como suscripción, ¿por qué me sigues pidiendo algunas herramientas como darme de alta en tu sitio? Y bueno, pues les ayudamos a dárselos de alta desde ya suscripciones. Es decir, ya estás dado de alta, solamente este es tu correo. O sea, ya te conocemos también que ya este es tu correo, este es tu password que es temporal. Tú lo puedes cambiar a la hora que tú quieras, pero ya les quitamos ese tipo de problemas. Sí tenemos pensado, por supuesto, ir y con lo que decía Juan Señor, de que si en el 2021 no estás pensando en cobrar, pues probablemente estás teniendo un mal modelo de negocio. Nosotros, a partir de la pandemia, y lo platicaba en un foro de medios regionales de aquí de México, vimos una oportunidad, por ejemplo, con el incremento que hubo de envíos o de entregas, por ejemplo, de parte de Mercado Libre o Amazon. Entonces desarrollamos una empresa que se llama Vanguardia Express, que era una empresa de logística que permitía usar nuestros canales actuales de distribución que tenemos para el periódico, que nos permitía también ampliar los servicios hacia estos negocios mundiales que se vieron sobrepasadas las mensajerías tradicionales, FedEx, DHL, etcétera. Se vieron colapsadas en ese enfoque, y de ahí pues sacamos un ingreso que significó el 10-12% de los ingresos del año pasado, por ejemplo, dentro de la compañía. Y pues es simplemente pues entender cuáles activos tienes dentro de tu área y pues poderlos usar de una manera más óptima.
Los choferes también pues estaban más contentos porque, bueno, tenían un ingreso un poco mayor, etc. Nosotros también en la parte, o sea, digo, esa es como una especie de un nuevo negocio o planteamiento que creo que va a ir creciendo, ¿no? Independientemente del modelo y de cómo se vaya a equilibrar o a regresar a la normalidad o a la anterior, yo creo que no vamos a regresar como estábamos. Y lo que sí va a suceder, creo, es que pues, todos estos elementos que ya vimos y que ya probamos, es decir, pedir algo al supermercado y que te lo envíen a tu casa, eso es probable que ya no se regrese, vamos, que la gente lo siga usando. El uso de estas plataformas, Mercado Libre, Amazon, etcétera, creo que están para quedarse. Entonces, a partir de ahí, nosotros vimos también que este año, por el efecto de Spotify, Netflix, Disney Plus, sin duda son herramientas que le están valorando pues el modelo de suscripción, y creemos que la información, como bien lo decía Juan Señor, pues tiene un valor y la gente se lo está dando. Para eso sirve el muro de datos que estamos ahorita, justamente que acabo de mencionar, y pues a partir de ahí la idea es decir, irnos hacia un muro de pago. Es estar conociendo no tanto qué le gusta al lector, sino qué no le gusta, y dejar de hacer eso que no le gusta, porque escribíamos mucho sobre lo que no le gustaba. Escribíamos piezas y piezas informativas y lecturas de esa pieza, cero, nadie la veía. Y pues ahí, en mi caso o algún otro editor, pues ellos eran los que proponían y planteaban de que, no, es que ese tema sobre tal o cual evento tiene que estar corriendo. Y coincido otra vez de nuevo, ya el tema de correr por subir la información, también se está modificando ese efecto, ¿no? Entramos en una jugada compleja porque pues veíamos que nos funcionaba la fórmula de generar audiencia a partir de estar generando contenido, pero lo estábamos haciendo sin saber cómo se estaba leyendo. Entonces, al momento que sabemos cómo lo está leyendo, hicimos un freno, cambiamos nuestro modo de trabajar y escribimos menos, pero con mayor eficacia, como quien dice. Y por ahí hoy me presentaron un proyecto nuevo que es sobre periodismo de investigación. Vanguardia, pues también en la región se ha reconocido por ser un medio de investigación, y tenemos un suplemento especial, y ahorita estamos haciendo un relanzamiento en el que se adapta un newsletter específico para ese producto, se hace un podcast específico para ese producto, y además se da este producto, pero exclusivo para miembros de ese club de datos o esa membresía con la que inicié mi charla. Entonces, la idea es que la gente justamente valore lo que nosotros hacemos, y hacérselo saber, porque a veces a la gente ni siquiera se le pregunta de, oye, si te cobraría por esto, ¿lo pagarías? Y es muy probablemente que dijeran que sí. El problema es que se lo damos gratis asumiendo que las personas van a rechazar cualquier intención o de recordarles que nuestro trabajo o nuestro producto no tiene valor. A mí me ha tocado casos en los que el gerente de suscripciones decía, es que no le queremos hablar para ver si quiere renovar su suscripción o no, porque no vaya a ser que nos la cancele, mejor se la reactivamos automáticamente. Y dices, pues, al revés, tienes que saber cuando cumple años, le tienes que hablar y decirle, oye, qué agradable. A mí me han tocado llamadas de varios lectores en las que el día de su cumpleaños me dice, eres la primera persona que me felicita, ni siquiera mis hijos, ni siquiera mi familia me llama o me dice, sino salgo a la puerta, abro la puerta y ahí veo que hay un regalo para mí. Digo, es una cosa sencilla, pero es personalizada, y eso causa muy bonita vinculación, que es lo que se tiene que nutrir, ¿verdad? Una vinculación, una relación. Si no tenemos esa vinculación, esa pasión por nuestros clientes, nuestros suscriptores, es muy complicado quererles seguir cobrando en un mundo digital que nos hemos dedicado a regalar.
pero bueno, pues es un reto importante. Definitivamente lo que ha hecho Adrián en estos últimos días sobre, estos últimos años, me acuerdo cuando salieron, me dice, me voy a aventar al agua, pues súper valiente. Y la verdad es que, pues, contra viento y marea ha sido un caso ejemplar. Tenemos en México el ejemplo del Grupo Reforma, que pues ha sido desde que nació, se mantuvo en materia de cobrar. Y por otro lado veíamos el Grupo del Universal, que era pues el gran actor que está crece y crece y crece en audiencia. Y ahorita, bueno, pues equilibraron porque ya el Universal cierra su sitio, lo pone hacia un muro de pago. Y pues todos estamos también ahí pendientes de cómo han estado los números. Lamentablemente no he investigado cuáles han sido los resultados que ha tenido el Universal. A lo mejor Adrián sabe cómo le ha ido a esta empresa. Pero pues son estos efectos que en México, mientras sigan poniendo moda, pues por supuesto los regionales vamos a seguir. Ojalá y... Adrián, vosotros sí que tenéis ya un muro de pago, ¿no? Es decir, ¿pero qué proyectos tenéis en cuanto a incrementar el número de suscriptores o subir el valor de cada una de las suscripciones para tener mayor rentabilidad? ¿Tenéis algún proyecto concreto y algún calendario? ¿Cómo lo tenéis? Sí, nosotros tenemos un muro de pago que lanzamos hace 2 años. Lo lanzamos después de haber corrido un muro de datos más o menos 2 años antes. Nosotros tenemos casi 40,000 personas en el muro de datos y pues ya mucha data construida alrededor de esa audiencia en términos pues de conocerla mejor. O sea, después de, recuerdo cuando empezamos con el exigir registro para leer ciertas notas, solamente ciertos contenidos premium, ciertos columnistas, etcétera, pues había mucha resistencia. Cuando salimos a cobrar, obviamente, Armando fue de los primeros que me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Sí te vas a meter? ¿No te vas a meter? Y a 2 años te puedo decir que la primera lección que aprendí es que debía haberlo hecho mucho antes. O sea, nunca nadie va a venir a decir, quiero pagar por algo que les estamos regalando. Nunca nadie. O sea, recuerdo que el primer día salimos un domingo, que era el día del aniversario del periódico, un 8 de septiembre, y mi gerente de sistemas estaba en shock porque decía, ¿qué pasa si el primer día no vendemos ninguna? No somos Noruega, no somos Estados Unidos, o sea, somos México, donde históricamente las tasas de lectoría han sido muy pequeñas y donde construir modelos de suscripciones, incluso en la plataforma de papel, costó 3 o 4 décadas. Armando es un buen ejemplo. O sea, al Noroeste le costó más o menos 35 años tener 50,000 suscriptores en papel. Y queremos tener esos 50,000 en digital de un día para otro. Evidentemente no va a pasar. O sea, tenemos que tener paciencia y cultivar esa audiencia. ¿Qué cosas estamos haciendo? Actualmente hemos cerrado 5,600 operaciones en 2 años, son las que llevamos. No deja de crecer, eso nos da mucho gusto porque la tasa de cancelación es hasta ahorita muy pequeña y en realidad nos cancelan cuando nos equivocamos rotundamente, ¿no? Con el login, con la descarga del PDF, de la edición impresa diaria, pues que por ejemplo es un atributo fundamental para nuestros suscriptores, seguir viendo al periódico como se veía en papel, pero en el PDF, ¿no? Y en eso la verdad que Protect nos ha ayudado mucho en que esa experiencia sea mucho más enriquecida ahora, ¿no? Antes teníamos una plataforma pues más casera, todo era in-house. ¿Qué cosas estamos haciendo allí? Una es, hemos vuelto a correr ahora con el nuevo sitio, todo un ejercicio de design thinking para afinar todo nuestro funnel de ventas, ¿no? De pronto creemos que es muy sencillo suscribirse porque para nosotros es muy sencillo, pero es como el periodista que escribe para él, ¿no? Se nos olvida que la gente no nos lee diario, no nos lee con la misma profundidad que nosotros leemos, ni con el conocimiento que nosotros leemos. Entonces, ¿cómo hacemos ese funnel cada vez lo más intuitivo en términos de e-commerce, en términos de marketing, ¿no? Etcétera? De pronto nosotros decimos, pues es que no quiero abrumar al usuario con publicidad aquí, pero tal vez el usuario no sabe que existe tu producto premium y si tú no lo pones ahí con una promoción atractiva, no va a funcionar. Otra cosa que hemos aprendido y que estamos incrementando es como lo que damos ahora, aunque sea mucho más contenido y la experiencia audiovisual sea mucho más enriquecida, sigue siendo intangible, la gente extraña la tangibilidad. O sea, cuando tú entregabas un periódico y las quejas en suscripciones, si bien podían llegar a la redacción sobre el contenido, en realidad la mayor queja en el área de suscripciones tenía que ver con el producto físico, con si estaba bien impreso, si llegaba tarde,
si habías roto una maceta cuando habías aventado ese periódico a la cochera, etcétera. Ahora es tan intangible y es tan difícil diferenciarse en un celular en términos de diseño, en términos de UX, etcétera, que hay que buscar, creo, otras maneras de darle tangibilidad. La promoción más exitosa que hemos tenido para mantener nuestras suscripciones digitales y crecer fue el año pasado que hicimos en nuestra promoción de aniversario una taza personalizada de café a cada suscriptor. Le entregamos a la gente una taza con el logo de Noroeste y su nombre o su apodo, porque acá en Sinaloa hay una costumbre de ponerle apodos a la gente. Y la gente nos dijo, ponle, si me llamo Francisco, ponle Paco, ¿no? Entonces, literal, les mandamos a todos una taza personalizada. Y funcionó genial. Y de pronto estamos pensando en hacer cosas súper sofisticadas o súper elaboradas. El periodismo de investigación genera, por supuesto, mucha marca, genera, por supuesto, mucha credibilidad, pero es la especialidad de la cocina, no la podemos hacer diario. Y no comemos pavo todas las noches, comemos pavo en Navidad, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto podemos hacer pavo? O sea, podemos hacerlo 3 o 4 veces al año. Entonces, es muy importante que en el día a día la experiencia sea buena. Otra cosa que estamos haciendo y que nos ha funcionado muy bien es, creamos un newsletter que se llama Detrás de Página, que se envía los domingos, que coescribimos la directora editorial y yo, que explica cómo funciona el periódico y cómo tomamos decisiones editoriales todos los días. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo vamos? O sea, es como una mirada adentro de la redacción. Y es nuestro newsletter con la más alta tasa de apertura. Más o menos 35% de los registrados lo abren. Porque simplemente es diferente. No es que la vida de una redacción sea tan interesante o menos interesante que otros temas, pero es diferente. O sea, nadie transparenta como nosotros transparentamos nuestros procesos de por qué decidimos cubrir a cierto candidato de una manera o por qué publicamos cierto contenido de otra manera, etcétera. Y nos ha funcionado muy bien. De hecho, ese newsletter es el que más clics nos genera. Evidentemente, siempre invita a suscribirse en términos de llevar gente al funnel de ventas, ¿no? Y otra cosa es cómo, esto que decía muy bien Armando, cómo hablamos con esa audiencia, ¿no? Hasta antes de la pandemia hacíamos una cosa que se llamaba Café Suscriptor y lo que hacíamos era invitábamos 30 suscriptores random, los sentábamos de un lado de la mesa y del otro lado sentábamos a todos nuestros editores. Y era, hablen libremente, ¿no? Y entonces era muy curioso porque normalmente son bastante críticos y vienen y te despedazan tu sección de deportes o tu sección de entretenimiento, etcétera. Pero al final se van súper contentos. Recuerdo una vez una señora nos dijo, oiga, ¿y no me van a dar un reconocimiento por participar aquí? O sea, porque al final la gente quiere que la escuches y a los medios nos gusta hablar mucho, pero en realidad escuchamos poco y menos escuchamos de manera personal. ¿Y qué proyectos tenemos para este año? Una es generar adyacencias, le llamamos nosotros, que puedan darle más valor agregado a la suscripción. Más allá de la experiencia de UX, del conocimiento que tengamos con esa base de datos, de hacer lo más algorítmico y automatizado posible el funnel, sí nos importa mucho, entendiendo que estamos en México y que va a ser difícil vender un producto en un país que lee muy poco y además acostumbrado al paradigma de lo gratis, generar otro tipo de beneficios, desde alianzas con nuestros equipos de béisbol, que en Sinaloa son muy relevantes, por ejemplo, para que haya beneficios compartidos, hasta tenemos algo que a lo que la pandemia nos empujó es diversificamos nuestro modelo de negocio y teníamos propiedades muy valiosas que convertimos en coworkings, porque precisamente la pandemia aceleró el teletrabajo, pero el teletrabajo está demasiado romantizado. Trabajar con niños en casa es muy complicado, pero nadie quiere pagar ahora corporativos ni oficinas muy grandes, entonces pueden pagar oficinas pequeñas, pueden pagar conceptos de coworking por lugares donde puedan trabajar con cierta tranquilidad, con buen internet y con los protocolos, digamos, de sanitarios, sin tener que costear una oficina de demasiados metros cuadrados. Y encontramos ahí un nicho y estamos haciendo alianzas entre ser suscriptor y tener acceso a este coworking y un cierto servicio de cafetería, etcétera. O sea, si no enchulamos el producto, pues, si no empujamos ahí, creo que va a ser más complicado. Va a ser muy difícil que solamente por el romanticismo o por el compromiso democrático con el periodismo la gente venga. O sea, tenemos que darle más cosas. Eso es al menos lo que a nosotros nos ha venido funcionando. Muchas gracias, Adrián. Ana María, vosotros, ¿qué proyecto tenéis para avanzar en el paywall, en el cobro, en el avance con los suscriptores? ¿Cómo lo veis?
Sí, nosotros en Grupo OPSA pues hemos venido trabajando desde el año pasado ya intensamente en definir nuestra o clarificar nuestra estrategia de pago por contenidos en digital. Y lo hicimos de la mano de Mother Economics y estuvimos intensamente con la gente de redacción, con audiencias, la directora de audiencias y otros colegas del grupo en diferentes foros, fueron reuniones muy intensas, tratando de entender en base a nuestra data, ¿verdad? Porque ellos trabajan mucho en base a la data de los publishers, el comportamiento de nuestras audiencias. Si bien es cierto, ya se ha inmerso en nuestra cultura, en las salas de redacción, como en otros medios, el uso de la data, se tienen dashboards en las salas de redacción, se tienen herramientas donde ellos pueden ver en tiempo real cómo se está comportando los usuarios, cuáles son las notas que tienen impacto, etcétera. Igual manera tenemos toda una serie de reporting, o sea, esa cultura de datos ya se ha venido trabajando en el grupo. De cara a activar el muro de pago en el futuro, que todavía no tenemos definido una fecha o cuándo lo vamos a hacer, porque primero hay que hacer todo. Creemos nosotros que es importante tener claridad de cómo y una estrategia muy bien definida de cuáles son los pasos que vamos a realizar para poder implementarla, fuera de lo que requerimos con la tecnología como habilitador, no solamente para activar el muro de pago, sino también para poder hacer crecer nuestro negocio de suscripciones digitales. Pues hicimos todo este trabajo que les menciono y todavía estamos trabajando en ello. Estamos haciendo benchmarking con algunos medios para poder entender qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, principalmente en la región centroamericana y Latinoamérica. Pero sí creemos nosotros que estamos listos para dar ese paso. Se ha venido trabajando también, bueno, parte de nuestra forma de trabajar, ha sido estos periodismos con agenda propia, periodismo de investigación, que eso pues nosotros trabajamos hace muchos años de la mano de innovación, para desarrollar toda esa estrategia de contenidos de alta calidad para nuestros lectores, primero en los impresos, luego ahora lo estamos haciendo en digital y estamos entendiendo cómo se está comportando los usuarios y cómo los lectores se están enganchando con este tipo de contenidos. Porque por supuesto hay que dar ese valor agregado para que las audiencias pues sientan que reciben un valor adicional a cualquier otro medio que pues noticias de registro, donde todos los medios, ya sea impresos, digitales o televisión, pues hay una noticia, un breaking news y todo el mundo dice qué sucedió. Pero qué pasó, el análisis, el por qué, ir un poco más allá, pues eso es lo que le genera valor hemos aprendido que le genera valor en las audiencias y lo que hemos aprendido en el impreso, hoy en día lo estamos viendo también en digital. Entonces hemos trabajado en esos pasos. De igual manera, pues tenemos nuestro club de suscriptores que lo activamos hace varios años, enfocado igual que en otros medios a darles valores en sentido comercial, de descuentos, promociones, etcétera. Pero estamos retomando este club de suscriptores para hacer estos foros que mencionó Adrián, también lo estamos haciendo nosotros, acercándonos a los suscriptores para entender sus necesidades. Y pues ellos son los primeros, nuestros primeros usuarios fieles o nuestros primeros lectores fieles o consumidores de contenido que debemos de trabajar y asegurar que ellos puedan hacer esa transición a digital, ya sea leyendo nuestras ediciones e-paper o si quieren también en la parte de web. Recordemos que muchos de los lectores de impresos pues son personas mayores que ellos, algunos de ellos van a preferir mejor el e-paper y otros pues nunca van a querer ni digital, ni paper, ni nada, sino que va a querer su edición impresa. Entonces, pues eso lo hemos venido trabajando en esa parte. En la parte de publicidad, estamos trabajando una estrategia de first party data por esta situación que se ha presentado por el cambio de algoritmo
perdón, el cambio de algoritmo, el cambio que va a realizarse en el browser Chrome de Google, que se espera que el próximo año, a principios del otro año, lo activen. Pues eso nos generó una alarma a nosotros y empezamos a buscar formas de entender qué profundidad o qué impacto esto pudiera tener. Todavía la industria no tiene claridad de esto, pero de igual manera comercial, a finales del año pasado, nuestro proceso de planificación estratégica nos requirió, nos hizo el requerimiento que era importante para ellos el vender segmentos basados en first party data, lo que se llama la data de los publishers, ¿verdad? Que es de mucho valor. Entonces nosotros tenemos este mar de data, pero de igual forma tenemos nosotros que estudiarla, analizarla, depurarla, tener data de calidad y poder segmentarla para poder generar esa propuesta de valor a los anunciantes. Porque de igual forma, así como pues ahí hemos acostumbrado a las audiencias en digital a no pagar por nuestros contenidos, como dijo Juan Señor, eso nos ha costado sangre, ¿verdad? Lo hubiéramos hecho hace 10 años, no hace 30 años, por lo menos hace 10 años estaríamos en otra situación, pero de igual forma nuestra publicidad digital se ha devaluado en los últimos años, principalmente por el efecto de programática y todo lo que ya conocemos de digital. Y creo yo, y pues la industria lo ha demostrado, los early adopters lo han demostrado, que los clientes están dispuestos a pagar más por una publicidad segmentada, por el brand safety, porque su publicidad tenga contexto, ¿verdad? Que en base a la información que los lectores consumen, pues le aparezca una publicidad de valor. Este tema de retargeting y otras cosas, de acuerdo a Google, ya no se va a poder realizar, cosas que ahorita se hacen en el ecosistema de publicidad digital. Y nosotros, pues, creo que los publishers tenemos una oportunidad muy grande ahí, porque creo que no solamente, en el caso nuestro, puede ser que otros publishers apliquen solamente el pago por contenidos, pero en el grupo OPSA nosotros hemos visto que tenemos oportunidad en ambas vías, tanto en la parte de pago de contenidos como en la parte de la publicidad digital premium para nuestros anunciantes que buscan un valor diferente en los publishers, y los publishers creo que vamos a tener una oportunidad con estos cambios que Google van a realizar. Entonces nos estamos moviendo por esa vía en nuestro modelo de negocio. Muchas gracias, Ana María. Alejandro, brevemente, ¿cómo, desde la trastienda, es decir, con nuestra presencia en los diferentes mercados, cómo vemos la importancia que le dan los medios a los suscriptores? Bueno, voy a intentar ser breve, que ya se va quedando menos tiempo, ¿vale? Para cumplir el timing. Bueno, desde luego, aportar también un dato sobre la importancia, desde nuestro punto de vista, de los modelos de suscripción. Después de las suscripciones digitales a las grandes plataformas de vídeo en streaming, tipo Netflix, HBO, Amazon Prime, desde luego las suscripciones a los medios han aumentado de forma considerable, un 110% si lo comparamos con respecto al primer trimestre de 2020. Esto es una información del Instituto Reuters, ¿vale?, de Reino Unido. Desde mi punto de vista no hay vuelta atrás y esta será la tendencia de futuro claramente. Por ejemplo, nosotros a día de hoy el incremento, como he dicho anteriormente, es considerable en el tema de suscripciones, pero un dato, a día de hoy ya gestionamos 1.300.000 suscripciones activas en nuestros sistemas de gestión de suscripciones. En países con una larga tradición de papel, con muchos suscriptores, que yo creo que en Latinoamérica esto es un hecho importante, se buscan mecanismos de cómo traspasar. Adrián comentaba antes en su exposición la problemática, ¿no?, de pasar los suscriptores papel al digital. Pues desde luego tenemos que buscar esos mecanismos de traspaso. Y bueno, Macer Economics, que también lo ha nombrado Ana María Reyes de OPSA, pues ha hecho un estudio que me parece bastante interesante y brevemente les comento, pero si un lector print paga de media más o menos $10 a la semana, en base al estudio de Macer Economics, pues eso quiere decir, digamos, que la empresa o el medio de comunicación está obteniendo unos $6 a la semana, teniendo en cuenta que los costes de impresión y distribución son muy altos. Un lector digital paga de media $3 a la semana. Y podemos decir, simplificándolo a lo mejor mucho, que casi con cero costes marginales, ¿vale? No hay costes de impresión ni de distribución. Y el medio tiene, por tanto, $3 a la semana.
Entonces, la conclusión, aunque sea muy simplista, pero es evidente, es que los medios print deberían trasladar a los suscriptores de la versión impresa a la digital y subir el precio gradualmente de la suscripción digital para obtener $6 a la semana de beneficio, ¿vale? Esto se dice fácilmente, efectivamente hay dificultad. También lo ha comentado Adrián en su exposición. Debido a la relación histórica de los medios con Internet, casi todo gratis, la voluntad del lector por pagar las noticias casi no existe. Pero yo creo que todos podemos coincidir que sí existe la voluntad de pagar noticias escritas por personas que me gustan, con las que comparto ideas, valores, inquietudes, visión de futuro, periodismo de calidad, creíble y, en definitiva, lo que más buscan los lectores es ese sentido de pertenencia, que es lo que da el significado a las suscripciones y, por tanto, a las membresías que tanto se habla en Latinoamérica, ¿vale? Los medios, por supuesto, tienen que diversificar sus fuentes de ingresos. Esto es obvio, ¿vale? Las fuentes tradicionales, como la venta de ejemplares o incluso la publicidad, en la mayoría de los casos, están mostrando una tendencia a la baja claramente, ¿vale? Yo no soy tan disruptivo como Juan Señor con el mundo de la publicidad, pero no hay que negar que la evidencia es clara. Los ingresos por publicidad no han vuelto a ser los mismos desde la crisis financiera global de 2008. Esto es una realidad. Y según los estudios recientes, la previsión más optimista de ingresos de publicidad caerán en general en los próximos años entre un 20 y 30%, y esa es la previsión optimista. La previsión pesimista es incluso el 40% de caída en el mundo de la publicidad. No va a desaparecer, los anunciantes no van a desaparecer, los medios son grandes, digamos, escaparates para la publicidad, pero es verdad que hay que ser conscientes de esta realidad y hay que tener muy claro los modelos de suscripciones y de monetización. Y en base a nuestra experiencia, lo que yo les podría aportar es que hay herramientas o mecanismos relativamente fáciles de implementar. Algunos de ellos ya han sido comentados anteriormente, como para incrementar el tráfico, la conversión o fidelizar a los lectores y suscriptores. Y me refiero concretamente a newsletter o incluso a las notificaciones push, ¿vale? En cualquiera de sus versiones. Pero la clave del éxito, ¿vale?, que también se ha comentado, son mecanismos para hacer un seguimiento y medición de la audiencia, para poder segmentarla y para poder conocerla, ¿vale? Nosotros ofrecemos, aparte de, evidentemente, de funcionalidad, soluciones para newsletter y notificaciones push y otras, pues ofrecemos indicadores RFV que me permiten, digamos, conocer el grado de compromiso de ese lector, ¿vale? Cuándo fue la última vez que el usuario visitó el medio, el promedio, la cantidad de artículos que lee el usuario, con qué frecuencia accede el usuario a la web, ¿vale? Porque al final lo que se trata es de saber si tengo un usuario, un lector que es eventual, que es leal, es incondicional, porque de esa manera puedo segmentar a mi audiencia para aplicar diferentes estrategias de fidelización, porque al final lo que queremos es acelerar el proceso dentro del funnel de conversión, ¿vale? Desde el conocimiento de la audiencia con esos indicadores hasta la captación, fidelización y, por supuesto, y lo más importante, la monetización de los contenidos, ¿vale? Esto es un hecho relevante y súper importante desde nuestro punto de vista. Muchas gracias, Alejandro. Ricardo, entiendo que quedan 10 minutos de panel. Exactamente. Luego pasamos al sorteo el sorteo, pero antes me tienes que dar 3 o 4 minutos para hacerte unas preguntas, porque quiero que vos y Alejandro contesten algo. No los panelistas, ustedes. Muy bien. Yo, quizá para los panelistas, para alguno de ellos, para el que quiera hacerlo, nosotros desde la tecnología sabemos que lo importante es el contenido. O sea, sabemos que el contenido es el rey, que la gente va a pagar por los contenidos, que la tecnología es una cosa que ayuda, pero no es lo importante. Pero también sabemos que sin la tecnología no se podrá lograr la transformación digital. ¿Qué papel creen que juega la tecnología en sus proyectos de digitalización, de transformación digital? Alguno de los panelistas, el que quiera. Si me permite, Fernando, con gusto le puedo aportar. En el caso nuestro, bueno, tal vez porque es mi especialidad y mis raíces, pero en Grupo OBSA, pues nosotros nos hemos caracterizado por ser innovadores en nuestro mercado en Honduras, impulsar a través de la tecnología, pues ya en nuestra historia tenemos documentados casos donde nos adelantamos a nuestro tiempo y
y en aquellas ocasiones en que invertimos en tecnología, pues nos impulsó al desarrollo y el crecimiento de nuestro grupo como habilitador. Como bien mencionó usted, es un habilitador. Ante el reto de digital, por supuesto, la tecnología es clave, es un pilar clave. En Grupo OBSA consideramos que dentro de nuestra estrategia digital lo consideramos es parte de esos pilares clave. Por supuesto, el talento humano con las habilidades de digital, la cultura digital, la data, pero hay una como causa y consecuencia o una relación. La tecnología habilita también el tener acceso a la data, la comprensión de la data, como bien mencionó Alejandro, estos nuevos indicadores que implementó el Financial Times y hemos aprendido mucho de ellos para entender la propensidad a suscribirse de nuestros consumidores de contenido en digital, para entender sus hábitos, para activar tecnología como la inteligencia artificial para brindar experiencias personalizadas. En el caso de publicidad, el tener nosotros estas capacidades de entender a profundidad nuestras audiencias, segmentar nuestras audiencias, todo eso se hace en base a tecnología. Entonces, indudablemente tecnología es uno de los pilares, de las bases, de los cimientos que cualquier organización de medios va a requerir de cara a futuro. Y pues ahí tenemos la muestra, pues Facebook y Google han mostrado una ventaja competitiva gracias a la tecnología que ellos tienen, que nosotros, los medios, que a pesar de que fuimos innovadores al inicio de digital o de la transformación digital, que para mí inició en los 90s, pues ellos tomaron ventaja gracias a la tecnología que tienen y el desarrollo y la inversión tecnológica que tienen día a día y les permite a ellos tener todo ese conocimiento profundo de estas audiencias masivas que tienen y darle estos segmentos de audiencia que requieren los anunciantes y les genera valor a los anunciantes. Por eso nosotros hemos perdido ese negocio. Entonces sí es importante y es uno de los pilares claves que va a habilitar nuestro negocio a futuro y la sostenibilidad de los medios. Para mí es crucial y para Grupo OBSA es crucial. Muchas gracias, Ana María. No sé si alguien quiere contestar más o Ricardo va a disparar. Como veáis. Gracias, Fernando. Yo más que disparar era simplemente, ustedes tienen 41 años de experiencia bajo el brazo, tienen clientes en todos los continentes, prácticamente en todos, incluso en Norteamérica, obviamente, también en Asia, Europa. Y alguna vez ya lo hablamos en tu oficina, Fernando y Alejandro, un poco lo que siempre trato de rescatar es cómo ven ustedes, y esto es para que no pongan like y traten de decirnos lo que queremos escuchar, así estilo Facebook, pero sino que nos cuenten un poquito cómo ven ustedes a los medios de Latinoamérica, más allá de si son o no clientes, comparado con los medios de Europa, de Asia y de donde quieran, en materia de tecnología, en materia de conocimientos de audiencias y en materia de talento. Creo que fueron los tres pilares en lo que siguió esta conversación tratando de monetizar contenidos. ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Somos mejores? ¿Nos falta mucho? ¿Cómo ven? Bueno, yo creo, me he ido a un entorno, si me vas a preguntar, me veo en un entorno más agradable. Es lo que vamos a ver, yo lo que veo es que la pandemia ha hecho un efecto positivo en la concienciación que ha hecho necesariamente, sobre todo en Latinoamérica, de la importancia que va a tener lo digital. En un convencimiento más profundo, porque hasta ahora, es decir, en Latinoamérica, desde mi punto de vista, la diferencia que había en los ingresos entre el papel y lo que venía del digital era tan grande que sí, todo el mundo estamos de acuerdo que el futuro es digital, pero no se le pegaba suficiente atención realmente al digital porque se tenían seguros los ingresos
con el papel, con el impreso. El hecho de no poder distribuir, que los canillitas no quieran distribuir el papel, que se hayan cerrado puntos de venta, bueno, ha impactado realmente en decir, bueno, oye, pues esto que decíamos con la boquilla, como decimos aquí, hay que tomárselo en serio, porque puede venir una segunda pandemia y nos deja hundidos, ¿no? Entonces, de tal manera que yo creo que se le va a poner mucha más atención al mundo digital, que hasta ahora no se le ponía porque se tenía bastante bien asegurados los ingresos sobre todo en Latinoamérica, los periódicos líderes tienen una capacidad de influencia tanto sobre los anunciantes, etcétera, que prácticamente tenían un negocio, una diferencia muy grande entre lo que era, a diferencia de, por ejemplo, Europa, ¿no? En Europa se ha ido trabajando porque la publicidad viene cayendo continuamente y se ha ido cuidando más el tema de la transformación digital, se ha concienciado más, aunque pasa también lo mismo, ¿eh? Es decir, eh, se dice, sí, el futuro es digital, dice, pero yo vivo del impreso, ¿no? Es lo que está realmente pasando. Yo creo que la pandemia en ese sentido va a hacer un efecto positivo en la digitalización de los medios. No sé cómo lo ve Alejandro, pero yo creo que esa es una experiencia concreta para el mundo. Yo, por añadir alguna reflexión, yo hace 18, 19 años cuando entré en Protec, entré como director de implantaciones global de Protec Media, antes de tener las sedes de Protec en Latinoamérica, pues lo atendíamos todo desde España. Teníamos 20 y tantos consultores repartidos por todo España, con lo cual el proceso, perdón, en el proceso de transformación que sufrió Protec para deslocalizar a sus técnicos en varias sedes, ¿vale? Yo me llevé gratas sorpresas con Latinoamérica. Yo no creo, como ha dicho Juan Señor, que llevemos 2-3 años de retraso entre Europa y Latinoamérica, o Latinoamérica con respecto a Europa. Yo no, que eso es mucho tiempo. Ahora, evidentemente la idiosincrasia, la casuística particular de Latinoamérica, sobre todo por la parte económica, hace que las cosas vayan con un poco más de retraso. Ahora, decir 2-3 años me parece mucho. Yo creo que, pero sí puedo decir que del trabajo del día a día con grandes profesionales, con compañeros de implantaciones de distintas nacionalidades latinoamericanas, yo, por si no lo saben, he nacido en Venezuela, aunque no lo parezca para nada, y tengo un trato excepcional con muchos compañeros de Latinoamérica que puedan ser de Chile, Argentina, de Venezuela, también por supuesto de México, y me he encontrado a grandes profesionales que sobre todo he encontrado un orden, una metodología de trabajo que ya me gustaría a mí mucho que muchos técnicos tengan en España. Con lo cual, yo creo que a nivel de conocimiento, a nivel de compromiso, a nivel de metodología de trabajo, yo desde luego no noto ningún decalaje de conocimiento para nada. Lo que noto es otra realidad económica, evidentemente, eso es evidente, ¿vale? Digamos que si en Europa tenemos periodos económicos mejores o peores, en Latinoamérica se sufre más. Algunos países viven permanentemente en esa especie de, digamos, de tsunami constantemente, pero yo creo que Latinoamérica está preparada perfectísimamente para afrontar los retos y la parte, digamos, de digitalización. Evidentemente, pues si la parte económica no acompaña, pues las redes de comunicaciones no están como en Europa, pero los accesos al móvil hoy en día en Latinoamérica son punteros. Los estudios, digamos, de cualquier organización muestran unos niveles de uso de dispositivos móviles y acceso a la información que son igual de equiparables a los de Europa. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Fernando. Veo que estamos justamente a tiempo. Todavía tenemos un par de minutos porque no quisiera... Eduardo Aguirre pregunta, dice, resulta crucial lo que destacó Ana María, tecnología que podamos pagar. Y su pregunta es, tal vez para Ana María, ¿qué porcentaje de sus ingresos resulta saludable que un medio destine a la inversión en tecnología? En nuestro caso, lo que nosotros estamos haciendo de cara a futuro es que toda inversión tecnológica en el pasado, inclusive, cuando hacíamos inversiones tecnológicas, a veces nos arriesgábamos en el sentido que de cara a futuro apostábamos un crecimiento o apostábamos un resultado. Hoy en día nuestra forma de afrontar el reto de la transformación digital y el efecto de la pandemia
los recursos que son acotados y hay que pensar muy bien dónde invertir y qué hacer. Estamos haciendo un esfuerzo de trabajo en equipo donde buscamos que los proyectos se paguen solos. Esa es la respuesta que puedo dar, porque ya no tenemos un presupuesto. Antes teníamos que invertíamos de acuerdo a las mejores prácticas, estudiábamos cuánto era lo que se invertía según Gartner en las empresas y lo tropicalizábamos a nuestra realidad entre un 5 un 10% de los ingresos, que es lo que usualmente se aplica, o dependiendo de la estrategia de crecimiento a veces un poco más. Pero hoy en día nuestra perspectiva es trabajar de la mano con finanzas. Nosotros tenemos muy buena relación con el área financiera, con el director de operaciones, el gerente del área financiera, y hacemos el trabajo nosotros. O sea, no llevamos el problema, sino a la presidencia, sino que nosotros trabajamos en equipo y definimos nosotros mismos este proyecto es factible, no es factible, y ni nos molestamos en llevarlo al comité directivo ni a la presidencia, sino que buscamos la forma en que sea factible y sí hay maneras de hacerlo. Pero sí se debe de romper paradigmas y se debe trabajar en equipo internamente y también con el partner tecnológico. Tener conversaciones abiertas y sinceras con ellos en el sentido de si hay posibilidad de facilidades de pago, hasta dónde pueden ellos apoyar al medio en ese sentido, buscar tener buenas relaciones, porque parte de nuestros valores ha sido el desarrollar relaciones a largo plazo, no solo ver a los proveedores tecnológicos como proveedores, sino como aliados estratégicos y de cara a futuro trabajar de la mano con ellos. Entonces eso sí es muy importante y esa es nuestra perspectiva. Muchas gracias, Fernando y Alejandro. Ya para cerrar, sus comentarios finales, por favor. Bueno, vamos a ver, por alusión directa, ¿no? Como decían aquellos que se sienten agredidos.